Sí, profe, Sí, escucho. ya, se Sale, escucha, profe. venga. Va, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues bueno, continuando con esto, pues ya es fácil dictaminar en este caso el sexo, ¿no? Ya para pasar al siguiente tema, pues bueno, una variable de tipo char también la podemos validar, ¿no? Ahorita estamos utilizando el mismo método de validad, ya no creamos otro. ¿Qué es un método? Pues ya saben, es algo que realiza una función, una especie, un pedazo de código engropado, vaya, dentro de un grupo que realiza algo, validaciones, funciones, operaciones, etcétera. Bueno, entonces aquí estamos preguntando, recuerden, dentro del mismo método validada, estoy ingresando la validación para el sexo. Si es if, bueno, decimos que if si el sexo es mayor, bueno, no puede ser que sea M, ¿no? No puede ser que sea mayor a M. Es decir, de hecho, eso estaba mal, ¿no? No podemos decir que el sexo sea mayor a M. No está marcando error porque, bueno, al final es una comparación, pero en momento de ejecución nos va a marcar un error. Si yo corro este programa, esto no es correcto. Es decir, no marca, vaya, no marca error, pero bueno, no hizo nada, ¿no? Ni siquiera entró al if. Pero eso no es correcto porque no podemos comparar que una letra sea mayor a otra letra. Entonces lo que vamos a hacer es que sea igual o en su defecto que sea equals. Vamos a verlo a continuación. Vamos a imprimirle o vamos a imprimir. Es decir, si sexo es igual a M, entonces, hola, eres mujer. Vamos a ver si esto es verdad. Control S, bueno, control S para guardar y ya lo ejecuté. Entonces sí, nos indica, hola, eres mujer, pero no es que Eduardo sea mujer, o sea, no es que la persona que estábamos instanciando sea mujer, sino que yo aquí le estoy seteando una M, ¿ok? Pero si yo le seteo una M de mujer, si yo le seteo una H de hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a ver hace un momento. Yo ejecuto y no va a pasar nada. ¿Okay? Aquí abajo ya no aparece. Abajo de los 100 chaval, eres menor, ya no aparece. ¿Por qué? Pues bueno, la misma lógica nos indica esa parte, ¿ok? Que ya, hola, eres mujer. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que si nos valide que sea hombre? Pues ya sabemos, dentro de un else vamos a ponerle igual la sentencia de impresión. ¿Por qué aquí ya no ponemos otro if? Hola, eres hombre. ¿Por qué ya no ponemos otro if y sí ponemos un else? Porque ya es lógico. Es decir, si es M, si su sexo M, entonces es mujer. Pero si no, por lógica, entonces es hombre. Ya no necesitamos hacer otra validación. La pura lógica nos dice que si no es mujer es hombre, entonces por eso utilizamos un else. Si yo le doy control S de guardar y ejecuto, ahí está, ahora ya me dice, hola, eres hombre. Sale de acuerdo. Entonces, hasta aquí igual nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal. Eh, todo, todo está correcto, ¿no? Para no borrar este código y para no vaya a entorpecerlo, voy a crear dentro de mi paquete básico. Mi proyecto se llama ejemplo. Recuerden que un proyecto se conforma de paquetes y un paquete se conforma de clases. Así es la jerarquía. Por eso es que aquí del lado izquierdo del entorno de desarrollo nos lo desliza así, ¿ok? Un proyecto puede tener infinidad n de paquetes y un paquete puede tener infinidad de clases. Ahora, entonces aquí en mi paquete que se llama básico, que es donde está mi persona, mi clase de tipo persona, voy a crear clic derecho, new, y le doy en class. Esta clase que se va a llamar, esta va a ser para el promedio, por ejemplo. Son programas sencillos o son cosas sencillas, pero las vamos a ir puliendo poco a poco. Esto es para que aprendamos, eh, para que vayamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Al momento de crear la clase, si se dan cuenta aquí del lado izquierdo, ya tengo mi clase mi clase promedio, que es la que acabo de hacer. Recordemos qué es la clase, es la estructura o el esquema donde se guarda el objeto. ¿De acuerdo? Aquí lo comentamos. Estructura o esquema donde se guarda el objeto.
Entonces, recordando nada más, bueno, dentro de este curso que va a comenzar, que es Aprende a programar en Java desde cero, a mí me gusta ser didáctico, a mí me gusta preguntar, me gusta que me pregunten, me gusta que estén siempre cuestionando el por qué esto, por qué lo otro, porque al final todo tiene una respuesta y todo tiene un porqué. Lo que también es cierto es que no solo existe una solución, un problema puede tener una o más soluciones. ¿De qué depende eso? De la lógica del programador. Por ejemplo, para sacar este promedio, a lo mejor yo utilizo una forma, posiblemente ustedes utilicen otra forma y posiblemente otro programador o aprendiz de programador utilice otra forma, que al final las 5 formas nos van a dar el promedio correcto. Está bien, está perfecto. Lo que importa es que se le dé solución al problema. ¿Cuál es el problema? Sacar un promedio. Nos están pidiendo sacar un promedio. Entonces, bueno, para empezar, esto es una... bueno, no le puse aquí. Entonces es clase es igual a una estructura o esquema donde se guarda el objeto. Sale. Ahora entonces, vamos a escribir aquí el problema. El problema nos dice pedir 3 calificaciones al usuario, obviamente sacar el promedio e indicar si su promedio ok, sí, ya está bien, e indicar si su promedio de los 3 parciales es menor a 21, ok, avisarle que reprobó el parcial. Si es menor a 21, entonces hay que avisarle que reprobó el parcial. Y bueno, entonces también hay que validar que su promedio no sea mayor a 30. Todo esto, ¿por qué? Porque si vamos a promediar 3 parciales, ¿no? Son 3 calificaciones que nos va a dar el usuario, se las vamos a pedir al usuario y hay que validarlas. Entonces, pues bueno, si tomamos en cuenta que parcial 1, parcial 2 y parcial 3, la calificación mínima aprobatoria, por lo que nos indica este problema, es 21 del total. Significa que entonces, por parcial máximo, o más bien mínimo, para poder aprobar la materia, tiene que sacar 7 por parcial. ¿De acuerdo? Porque si nosotros hacemos, pues, la manera de pensar o la manera de resolver un problema es eso. Tenemos el dato de entrada, más bien tenemos el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo proceso o todo programa lleva un proceso. Siempre es datos de entrada, proceso y datos de salida. Si yo no sé realizar, a lo mejor yo no sé cómo sacar el promedio, antes de pasar a código, antes de intentar hacer algo en código de programación, tenemos que resolverlo en lápiz y papel en una hoja para saber qué es lo que voy a plasmar. En una hoja de papel yo puedo agarrar y puedo incluso hasta investigar cómo se saca un promedio. Si yo no sé cómo se saca, antes de codificar, antes de meterle mano, investigo cómo se saca el promedio y una vez investigando y sabiendo lo que voy a hacer, ahora sí puedo implementarlo. Por ejemplo, el promedio, si yo no sé qué es, yo voy e investigo qué es el promedio. Y entonces la definición me dice que el promedio es la suma total de la cantidad total de elementos dividido. A ver, permítanme. Ahí está. Listo. Listo, gracias Sergio, bienvenido. Entonces, volvemos a lo mismo. Ok, si yo no sé cómo sacar el promedio, yo no sé cómo resolver el problema, bueno, entonces lo investigo. Es válido googlear, es válido preguntar. Nadie nace sabiendo todo. Entonces, así es como aprendemos todos. Si a mí mi problema me dice sacar el promedio de 3 calificaciones, bajo ciertos rubros, que si es menor a 21, avísale que reprobó, y que bueno, siempre y cuando su promedio no sea mayor a 30, es correcto, y le indicas, le mandas un mensaje al usuario, pues bueno, entonces yo de entrada tengo que saber o tengo que preguntarme, ¿qué es el promedio?
¿no? O sea, me están pidiendo sacar el promedio, no sé hacerlo, bueno, lo investigo, y entonces me dicen, ¿no? Que el promedio es la suma total de la cantidad total de elementos, o más bien, es la suma total de elementos, dividido entre el total de elementos. ¿De acuerdo? Así es como se saca un promedio. Ok, si yo no lo supiera, es decir, si el problema fuera elévame a la potencia los números que te voy a enviar, no sé, búscame en la base de datos a esta persona, no sé, realízame esta operación o imprímeme los números pares o impares de la cadena del 1 al 100. Bueno, o imprímeme una que es muy clásica, imprímeme los números primos, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, o imprímeme la serie Fibonacci, o imprímeme una torre con asteriscos, etcétera. Si yo no lo sé hacer, adelante, voy y lo investigo. Siempre es válido. ¿Qué es una serie Fibonacci? ¿Qué es una torre de asteriscos? ¿Cómo son los números primos, no? Es válido no saber. Entonces lo investigas. Una vez que investigas qué es el concepto, como en este caso, ya nos dice, el promedio es la suma total de elementos dividido entre el total de elementos. Ok. Ahorita, elementos. Ya. Ahorita que ya sé cómo o qué es el promedio, entonces, ahora sí, si me dice que los 3 parciales es menor a 21, entonces significa que la calificación mínima probatoria por parcial es de 7, porque 7 por 3 es 21. Esto que estamos haciendo es lógica de programación. Cada quien puede tener su forma de pensar, cada quien puede tener su manera de implementarla. Lo importante es hacerla y desarrollarla. A lo mejor les comento, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que yo puedo sacar el promedio de otra forma. Adelante, también es muy válido. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es aprender a desarrollar esa lógica de programación. ¿Por qué? Por algo me dice que es 21. Es decir, ¿por qué el problema me está diciendo que es 21? A ver, entonces me pongo a pensar, ok, es 21 el mínimo, el máximo es 30. ¿Por qué 30? A ver, me pongo a pensar, porque a lo mejor también son 3 parciales. La calificación máxima probatoria, pues es de 10, ¿no? Entonces, la máxima probatoria, el total van a ser 30, 10 por cada parcial. Sacó 10 en el parcial 1, sacó 10 en el parcial 2 y 10 en el parcial 3, el total es 30. Pero ¿qué pasa si el usuario digita 11? Entonces ya es 31 y 11 no es una calificación válida, entonces también tenemos que validar eso. Tal vez por eso el programa me pide que no sea mayor a 30 y que no sea menor a 21, porque a lo mejor el 6 es reprobatorio, porque si hacemos la suma, 6, si llegara a sacar este alumno 6 en cada parcial, pues bueno, 6 por 3 son 18. Para mí a lo mejor el 6 sí sería probatorio, pero el problema me está diciendo que no, que es 21. Ok, bajo ese precepto entonces ya sé, ya tengo mis datos de entrada, ¿de acuerdo? Ya tengo el problema y ya tengo cómo solucionarlo, porque aquí está la lógica. Me está diciendo que es la suma total de elementos dividido entre el total de elementos. Ok, entonces, ¿cómo haríamos eso? Si son 3 parciales, de entrada yo ya sé que son 3 datos de entrada, o sea, 3 dígitos. Ahora, cada dígito va a ser variable porque me lo va a ingresar el usuario. Y pueden ser valores de entre 7 a 10, por ejemplo, sus calificaciones, ¿no? Ok, entonces ahora sí, ya que lo hice, por así decirlo, a lápiz y papel, o en un bloc de notas, o en algún diagramador, o en algún vaya, en algún sitio que nosotros nos sentamos, vaya, estemos en confianza, que normalmente pues es papel y lápiz, ¿no? Ahora sí, entonces, en esta ocasión vamos a declarar nuestro método main aquí, ¿sale? Vamos a declarar, ok, ahí está, muchas gracias. De acuerdo. En ocasiones anteriores estábamos declarando el main, de hecho aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo la otra clase persona para que la recordemos un poquito y estábamos declarando todo dentro de la clase persona, ¿ok? ¿Cómo sé que es la clase persona? Porque llave que abre, aquí abajo, llave que cierra, ¿de acuerdo? Todo esto es en la clase persona y así es para todo, para cualquier método, llave que abre, llave que cierra, llave que abre, llave que cierra. ¿Qué significa esto? Que cuando el programa o el flujo del programa llegue a esta parte, lo que se va a ejecutar es lo que esté dentro de las llaves, ¿sale? Lo que esté dentro de las llaves es lo que se va a ejecutar. Por lo mismo aquí en el método main tiene su llave que abre y aquí abajo llave que cierra. A mí me gusta, les repito siempre, comentar cierre del método main. Y aquí abajo le pongo siempre
cierre de la clase. Igual que esperaría que ustedes también comentaran su código para que pues tampoco haya complicaciones al momento de querer copiar algún método o querer hacer algo similar. Entonces, bueno, si se dan cuenta, dentro del main, llave que abre, llave que cierra. Ahora, este mismo método main, esta clase promedio es una clase distinta a la clase persona, ¿ok? Por lo tanto, aquí voy a declarar el método main, el cual es public static void main, entre paréntesis, string, corchetes y args de argumentos, ¿no? Más adelante también en el curso, si es que también deciden tomarlo, vamos a ahondar más en esto, vamos a detallar más por qué es método main, por qué esto es void, por qué es static, por qué es pública y por qué no puede ser private. O sea, ¿qué pasa si yo le pongo privada? ¿Me marca error o no me marca error? No me marca error, pero tiene ciertas características al ser este método privado, ¿de acuerdo? Todo esto en el curso también lo vamos a ver de manera detallada, lo más detallado posible, y me gusta ser muy interactivo. Entonces, bueno, aprovecho el comercial para invitarlos al curso, va a empezar pronto, esta es una clase muestra, y bueno, los que empezamos desde un principio, espero que les siga gustando y que les siga agradando, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué voy a hacer o por qué estoy haciendo el método main aquí si en la clase anterior lo hice aparte y puse sus métodos, otros métodos y atributos? El método que valida la edad y el método que valida la altura los hice independientes. Bueno, porque lo importante, lo importante aquí es que sepamos que el main o que el método main puede surgir, o para qué sirve, más bien, para qué funciona. Yo puedo meter todos los métodos dentro del main, pero no puedo declarar variables de esta forma, ¿ok? Esto también, les repito, lo ahondamos un poquito más en el curso, pero bueno, para que vean todas las formas que se puede hacer. Si bien es cierto, el método main lo pusimos aquí abajo ahora, en la clase persona, bueno, ahora en la clase promedio lo tengo aquí. Y vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Para resolver nuestro problema, dijimos que los tres datos, el problema es que tenemos que sacar el promedio a 3 valores, ¿de acuerdo? Y esto es relativamente sencillo, es muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle esta información al usuario, ¿no? Vamos a hacerlo, por ejemplo, primero así. Si yo pongo int calificación 1, ahí estoy declarando una variable. En base a lo que ya habíamos visto, esta variable en algún momento va a tener un valor. Va a tener, por ejemplo, 8, ¿no? De la calificación del parcial 1. ¿Sale? Entonces necesito, tomando en cuenta lo que estábamos mencionando, son tres datos de entrada, ¿ok? Entonces yo necesito 3 variables. Esa es la lógica y la forma de pensar que debe tener el programador. Les recuerdo lo que estamos haciendo aquí es desarrollar la lógica y tratar de implementarla, o más bien implementarla en el sistema. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que de entrada son 3 datos, más bien que va a sacar 3 parciales, yo ya sé y tengo que hacerme la idea que van a ser 3 datos de entrada. Se van a validar contra un 21 y contra un 30. ¿Ok? Entonces, ya investigué cómo hacer el promedio. Les repito, también es válido no saber, es válido investigar cómo se va a solucionar el problema antes de plasmarlo a código. Ahora que ya investigué y ya sé cómo hacerlo, por eso lo voy a plasmar a código. Ahora entonces, son 3 calificaciones, hablando de los 3 tipos de datos. ¿Estará bien que sean de tipo entero las calificaciones? ¿Alguien me dice? No. ¿Por qué? Porque son decimales. Estaría mejor un flotante. Efectivamente, ¿no? Porque cuando yo ponga, por ejemplo, ¿qué pasa si el chavo o la persona saca 8.7, ¿no? Ese 8.7 puede subir a 9, pero si yo le estoy diciendo que es int, el programa únicamente va a tomar el 8, lo que esté después del punto flotante no lo va a tomar en cuenta, y entonces este muchacho ya no va a sacar 9, se va a quedar en 8. Entonces recordemos los tipos de datos, ¿no? Que también los hemos visto en clases anteriores, pero al momento de iniciar el curso lo vamos a ver todo desde cero. Entonces, pues puede que no sea int, vamos a ponerle que sea flotante, y recuerden que también está el double, pero bueno, el double es para una cantidad de números mayor. Ahora entonces vamos a cambiar ese int por float, y ya tenemos primero nuestros 3 datos de entrada, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que el programa me está pidiendo? Bueno,
Vamos a hacerlo primero así, 7.5 F, y no sé, vamos a ponerle 8.5. En este caso se le pone una F porque hay que indicarle que es float, que es de tipo flotante, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestros tres valores, ¿no? Y bueno, nos dice que el promedio es la suma total de todos los elementos dividido entre el total de esos mismos elementos, o sobre la cantidad, para que no nos confundamos, sobre la cantidad de elementos, ¿no? Porque una cosa es la suma total de estos tres dígitos y otra cosa es la cantidad total. Vamos a verlo a continuación. Vamos a sacar la suma total. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues bueno, evidentemente sumando, ¿no? Calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Ahí ya tenemos la suma total. Lo vamos a dividir entre 3, ¿no? Porque 3 es la cantidad de elementos. Pero vamos a hacerlo todo en una sola línea, ¿qué les parece? Esto es otra forma de pensar del programador. Por ejemplo, yo puedo hacerlo de formas separadas. Primero la suma y luego en otra variable guardar el resultado de la división. Y luego en otra guardar ese valor o ese dígito. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Voy a requerir de otra variable que se llame promedio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta variable final? También va a ser float y se va a llamar promedio. ¿Por qué? Porque, bueno, debemos de guardar en algún lugar esa información. Entonces, ¿qué les parece si ponemos que promedio sea igual a, en este caso, va a ser calificación 1. Ok, no quiere agarrar. Bueno, calificación 1 más calificación 2 más calificación 1, no, calificación 3. Ok, hasta ahí tenemos algo, pero bueno. Si yo pongo calificación 1 más calificación 2 más calificación 3, ok, yo sé de entrada que son 3 parciales. Entonces, ¿qué pasa si ahorita yo imprimo promedio? El valor no significa que me vaya a aparecer la palabra promedio. Recuerden que me va a aparecer el valor que contiene promedio. Entonces, así de sencillo, bueno, yo ejecuto este programa. Ok. Ok, no se lo cambié, ahí está. Por eso estaba el error, ok, public static. De acuerdo, entonces si yo ejecuto este programa, ¿qué va a suceder? Me está imprimiendo el 25.0, pero eso es real, es decir, voy a ejecutarlo. A ver, aquí tengo, ok, la calculadora. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Tenemos entonces el 7.5 es más, 7.5 más 8.5 más 9.0 nos da 25, ¿no? Si es que realizamos esa operación. Pero hasta ahí, ¿qué falta? Ese 25 es la suma de los tres. Ok. A ver, creo que se me trabó acá. Ok. Oh, ¿por qué no se ve? Permítame. Ya, ok. Bueno, entonces, si continuamos así, vamos nosotros a validar, porque esto todavía no se lo pedimos al usuario, ¿de acuerdo? Esto aún no se lo pedimos. Entonces, vamos a validar primero, ¿ok? Sí, nos está diciendo que sí, el promedio, si en este caso, bueno, el valor, porque recuerden que no es como tal la palabra promedio, porque alguien me preguntaba hace algunas clases, si yo imprimo, o esta sentencia que está aquí, imprime
la palabra promedio, no, imprime el valor de la variable. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decir que sea, en este caso menor, menor a 21, o que sea, como decía arriba, mayor a 30, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 31 para que agarre el 30. Voy a imprimir aquí, voy a imprimir por pantalla que el promedio está fuera de rango. ¿Por qué? Porque si el promedio es menor a 21 o el promedio es mayor a 31, es lo que estábamos mencionando. Si es menor a 21, el programa dice que no es menor, vaya, reprobó el parcial, pero no es un rango válido. Y si el programa, y nos dice también que no sea mayor a 30, entonces por eso le estamos diciendo en esta sentencia. Recuerden que aquí estamos mencionando o estamos evaluando dos condiciones. Estos dos pipes que están aquí nos están diciendo que se cumple una condición o otra, y en la parte anterior que habíamos visto por ahí algún if, aquí, parece que, bueno, lo explicamos muy rápido y no ahondamos mucho. Este if en especial nos está diciendo que se tienen que cumplir ambas condiciones, es decir, que la altura debe de ser mayor a 1,80 y que además la altura debe de ser mayor a 1,60. Bueno, la altura debe ser menor a 1,80 y mayor a 1,60. Si no se cumple esta condición, no se ejecuta lo del if. Es forzoso que se ejecute primero esta, que la altura sea menor a 180 y que esa misma altura sea mayor a 1,60. Se tienen que cumplir ambas condiciones, no como en las de arriba, por ejemplo, en donde solo es una condición, que la altura sea menor a 1,60. ¿Sale? Estos son dos ampersand que separan dentro de un mismo if dos condiciones, pero ambas tienen que ser verdaderas, como se dice aquí. Es decir, ambas tienen que ser ciertas para que se pueda ejecutar. Cuando una no es cierta, es decir, cuando la altura, por ejemplo, sí es menor a 1,80, pero no es mayor a 1,60, por ejemplo, no se ejecuta nada de lo que esté en las llaves del if. No se ejecuta nada. Es decir, o se cumple todo o no se cumple nada, bajo este esquema de ampersands. Y lo que estamos viendo a continuación no son ampersands, se llaman pipes. Dentro de un mismo if está evaluando dos condiciones. La gran diferencia es que aquí sí nos dice, si el promedio es menor a 21 o el promedio es mayor a 31, entonces que se ejecute este if. Esto significa que estas dos condiciones basta con que se ejecute una, o sea, basta con que una sea verdadera, o que el promedio sea menor a 21 o que sea menor a 31. Si una de estas dos se cumple, entonces se ejecuta esta parte de aquí. Esa es la diferencia con los pipes del O. Esto al final de cuentas se puede traducir como un O. ¿Por qué como un O? Porque así es como se lee. Le estamos diciendo que promedio sea menor a 21 o que promedio sea mayor a 31. Cualquiera de las dos para mí está bien. Y si entras aquí y se cumple cualquiera de las dos, entonces ejecuto lo que está en los corchetes. Caso contrario, si estamos en este, recordemos, aquí dentro de este i o dentro de este ampersand, si la altura es menor a 1,80 y además la altura es mayor a 1,60, entonces sí me ejecuto, sí se ejecuta este if. Pero si no, si alguna de las dos es falsa, si alguna de las dos no cumple el requisito, entonces no se ejecuta nada del if. ¿Sale? Esa es una diferencia con respecto al ampersand y al o. Se llaman pipes, pero lo conocemos como O. Entonces, ahora vamos a decirle aquí que, bueno, el promedio, y vamos a concatenarle también, ¿no? El promedio, ¿para qué concatenarle? Para ponerle el valor de promedio. Ahí está, para que aparezca en pantalla, ¿no? El promedio está fuera de rango. Podemos decirle reprobaste o datos incorrectos. ¿Cuál puede ser un dato incorrecto? Si reprobó, pues bueno, significa que es menor a 21 su calificación y reprobó. Pero
un dato incorrecto, pues entonces sería este, ¿no? Que ingresara un dato mayor a 30, como lo menciona el dato o como lo menciona el problema. En este caso, sí podemos poner un else porque, pues bueno, en ese caso, si no se, si lo que se ingrese, vaya, si el promedio final está arriba de 21 y menor a 30, entonces sí está dentro del rango. La lógica nos dice que entonces sí, sí está bien la calificación. Y en ese caso, vamos a mandarle un mensaje que diga, tu promedio es e igual, le vamos a concatenar promedio, ¿no? No sé, podemos ponerle, aprobaste. Aprobaste, ok. Entonces, listo. ¿Qué pasará entonces si yo ejecuto a continuación? Si le doy clic derecho y ejecuto, dice que tu promedio es de 25, aprobaste. Y si recordamos la operación que habíamos hecho, entonces es correcto, ¿no? Es 25. Pero no, esto no es, bueno, hasta ahí ya se le dio solución al problema, pero no hemos hecho la situación de que pedirle al usuario la información al usuario. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Vamos a quitar esta asignación que nosotros tenemos. Recuerden que esto aquí ya estamos asignando variables. Y bueno, ya no tiene valor. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya me está dando un error aquí y me está diciendo que inicialice la variable. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me la inicia en cero y me quita el error. Pero yo no la quiero en cero. O sea, ¿y por qué me da un error? Porque tú no puedes, o sea, no podemos operar valores nulos o valores que no tienen nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a copiar esta, bueno, para que vean cómo se importa sola. Vamos a pedirle estos datos al usuario. Entonces, ¿cómo los hacemos? Voy a borrar esto de aquí y vamos a utilizar la clase JOptionPaint, ¿ok? Entonces vamos a utilizar JOptionPaint punto show input dialog o dialog. Vale, ¿qué significa esto? Ahorita lo voy a explicar, nada más voy a poner ingrese la calificación del primer parcial. Ok, así está. Esta clase que se llama JOptionPaint, al momento de yo digitarla aquí, es una librería externa que el JDK de Java nos provee. Si se dan cuenta, aquí ya se importó. ¿Qué significa que se importe algo a mi clase? Que se importó esta paquetería de javax.swing.jOptionPaint. Significa que es una clase que yo ya puedo utilizar sus métodos dentro de mi misma clase. ¿Qué métodos tiene? Pues tiene varios, ¿no? Tiene para ingresar información, para leer información del usuario, para pedirle datos, para mostrar datos y para manipularlos, ¿no? Ahora, si así es como se determina por qué me está dando error. Aquí es JOptionPaint.showInputDialog. Nosotros sabemos que al hacer referencia al input son datos de entrada, output son datos de salida. Ahora, ¿por qué me está dando un error? Porque todo lo que ingrese el usuario se va a guardar en una variable de tipo de dato string. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo mediante el método double.parseDouble y listo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Voy a poner aquí nada más. Ahí está. Ok, y me sigue, ok, es porque la tenemos como float. Float, parse, float. Ahí está. Ya no me está dando error. ¿Qué significa? Todo lo que ingrese el usuario, todo, exactamente todo, se va a guardar en memoria, o más bien se va a guardar en el programa con una variable de tipo string. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en este caso que estamos solicitando datos numéricos, hay que hacer la conversión. Segundo y tercer. ¿De acuerdo? Una vez que se hace esa conversión, ya se puede entonces operar. Ahora sí, listo. Aquí también para que no se muestre en consola, vamos a poner un JOption pane, pero ahora lo que vamos a hacer es show message. ¿Qué significa un show message? Aquí ahorita lo vamos a ver. Source message dialog.
y es un null aquí. Significa que aquí, si se dan cuenta, a diferencia con el de arriba, que es un show input dialog, aquí es un show message dialog. Significa que no va a recibir datos de entrada como el input, aquí va a mostrar un mensaje. ¿Ok? Entonces eso es. Y vamos a hacer pues lo mismo aquí, en la parte de abajo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, parece que ya tenemos todo. Vamos a ver si no hay algún error. Ya con esto, esta pequeña modificación que hicimos, ya le estamos pidiendo al usuario esa información. Vamos a ver si esto es verdad. Yo ejecuto el programa. Y tiene que... Ok, ahí está. Si se dan cuenta, se puso atrás, ¿no? Pero sí se colocó. Y me dice, ingrese la calificación del primer parcial. Ok. Vamos a poner que fue 8. Le doy OK. Y me dice, ingrese la calificación del segundo parcial. Y vamos a decir que fue 9. Y luego me dice, ingrese la calificación del tercer parcial. Vamos a decir que fue también 8. Si yo le doy OK, aquí me aparece. Tu promedio es de 25, aprobaste. ¿De acuerdo? Ah, bueno, aquí dice TUI, pero bueno, ese fue error mío, ¿no? De al escribir la palabra. Dice, tu promedio es de 25, aprobaste. Le das OK y listo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona esta captura de pantalla. Más bien esta impresión por pantalla. Si yo vuelvo a ejecutar, me la muestra aquí atrás. No sé por qué, pero bueno, voy a traerla para acá. Ok, ahí está. Ahí está, ahí ya la ven perfectamente. Entonces, input, y ya es una ventanita de diálogo que a mí como usuario, yo por ejemplo puedo ser, no sé, el profesor que está en este momento voy a promediar, la maestra, la directora que van a promediar. Entonces, bueno, ingrese la calificación del primer parcial. Vamos a decir que sacó entonces 7. Ingrese la del segundo parcial 7 y vamos a poner 6, ¿ok? Para que llegue al primer if. Entonces aquí ya me dice, el promedio 20 está fuera de rango, reprobaste o tus datos son incorrectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí nada más porque yo no dejé espacio, pero ahí está. ¿Sale? Si se dieron cuenta, pues eso así es como funciona. Ya hicimos una validación en la que el promedio fuera incorrecto y otra en la que fuera correcto. Ok, no entiendo por qué la ventanita me la pone atrás, pero denme un segundo y la paso para adelante. Listo, ya está aquí. Entonces volvemos a lo mismo. Ingresa la calificación del primer parcial, 10. La del segundo parcial vamos a decirle que fue 10. E ingrese la del tercer parcial, que fue 9. Si le damos OK, ahí está. Tu promedio es 29. Aprobaste. Le damos OK y termina la ejecución del programa, ¿no? Y simplemente pues aquí ya imprime el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese programa sencillo fue para el promedio. ¿Sale? Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Voy a crear otro. Dentro de este, bueno, explicando un poquito esta clase, vamos a volver a lo mismo. Promedio es la clase, ¿ok? Es el paquete o el empaquetado de la estructura o esquema donde se va a guardar nuestro objeto. ¿Sale? Main es nuestra clase principal, donde todo programa se va a ejecutar. Luego son nuestras variables, nuestro proceso y nuestra salida. ¿Ok? Estas son condicionales que ya hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, por último, vamos a crear otra nueva clase. Y esta clase va a ser para sacar el IVA de, no sé, de 5 productos, ¿no? Entonces vamos a ponerle productos IVA. Lo que vamos a hacer es una compra de 5 productos y le vamos a sacar el final, el IVA a este total que va a pagar el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo. Acabo de declarar otra clase dentro de mi mismo paquete básico. Recordemos que un paquete puede tener muchas clases y esta clase que yo le puse productos IVA va a pedirnos 5 precios para poder sacarles el IVA. Esto nada más es para que se den cuenta de cómo es que puede funcionar en la programación. Esto sí es un poco básico, pero se va implementando y va subiendo un poco a poco dentro del curso. Recordemos que el primer módulo dura 3 meses, el segundo módulo dura otros 3 meses y el tercer módulo ya dura 2 meses, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede dentro de este curso que estamos viendo, que estamos promocionando de Java? Tú aprendes a programar en Java desde ceros.
Y desde lo básico, desde lo que estamos haciendo ahorita, que es básico, pero que es funcional, hasta lo intermedio y el poder de Java, que son ya aplicaciones Java Web, Java a nivel empresariales, en donde utilizamos servlets, JSPs, utilizamos modelo vista controlador, utilizamos base de datos MySQL, creamos un CRUD para los datos, ¿no? Para la base de datos, un crea, actualiza, elimina y obtén, ¿no? Para los datos. Entonces tú terminas este curso aprendiendo vaya siendo desarrollador junior, evidentemente sin experiencia, pero ya con los conocimientos para adquirir esa experiencia. Entonces los invito a que visiten la página, los invito a que le echen un ojito y que pues vean todo, a que se integren también al grupo de Facebook de la comunidad Inmedesoft y que ustedes mismos vayan viendo poco a poco cómo es que mediante estos cursos es que se puede lograr mucho. ¿De acuerdo? Recuerden que al final se entregan 3 diplomas por módulo con valor curricular. Vale, bueno, entonces, regresando de manera rápida, vamos a hacer este programa que es para calcular el IVA, ¿ok? Y va a ser funcional. Entonces, aquí también vamos a poner nuestro método main. Esto también lo podemos hacer en un método aparte y lo mandamos llamar en main, ¿ok? Pero por ahorita vamos a hacerlo aquí, dentro del main public, static void main, y luego, entre paréntesis, ahí está, entre paréntesis, string, corchetes, args, ¿ok? ¿Por qué? Args de argumentos. Son argumentos que se le van a enviar o que va a recibir toda la clase principal. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación? Tenemos que sacar el precio total a pagar por 5 productos cuando el IVA es de, vamos a decir, de 16%, ¿no? Bueno, prácticamente ese sería el problema y bueno, también se puede resolver de manera rápida. Entonces, ahorita vamos a utilizar ya la clase Scanner, ya no vamos a utilizar la clase JOptionPaint. La clase JOptionPaint es lo que hace la ventanita, es lo que hace que saque la ventanita de la que vimos nosotros hace un momento. ¿De acuerdo? Nada más dejemos que, ok, ahí está. Voy a guardar nada más, voy a ejecutar este programa nada más para que recuerden cómo es la ventanita. Esa ventanilla que me saca o la pone detrás del Eclipse, eso es JOptionPaint. Ok, ahí está. Yo la voy a pasar para acá, vuelvo a abrir aquí y ya la traje al frente. Esta ventanita de diálogo, por eso es Show Input Dialog, es lo que hace la clase JOptionPaint, ¿ok? Es para pedirle datos al usuario. Si yo le pongo 7, luego le pongo 9 y le pongo 10 al promedio, recuerden, ya aquí me va a sacar, tu promedio es de 26, aprobaste. Esta ventanita es el JOptionPaint, ¿sale? Esa ventanita es el JOptionPaint. Ahora, pero aquí, en esta, no vamos a utilizar esa ventana, vamos a utilizar un escáner. ¿Qué es un escáner? Es otra clase. Yo le voy a poner mi tecla. Es otra clase para poder pedirle datos al usuario, ¿ok? Y esta la utilizamos de la siguiente manera. ¿Por qué es importante pedirle datos al usuario? Porque, bueno, todo programa funciona así, ¿no? Pidiéndole datos al usuario. Entonces, ¿por qué me marca aquí un error? Porque hay que importar una librería. También, como toda clase, al igual que JOptionPaint, Scanner también es una clase que viene de java.util, que son librerías que ya vienen adentro del JDK al momento de ambientar el equipo. ¿De acuerdo? Ambientar el equipo es dejarlo listo para programar, instalarle a tu computadora lo que necesita para programar. Ahora, así de fácil también, nuestro problema es sacar el precio total a pagar por 5 productos cuando el IVA es del 16. Lo mismo que hace un momento y los programas anteriores. Tenemos el problema, tenemos datos de entrada y tenemos que tener datos de salida. Ahora, yo no sé sacar el IVA. De igual forma, voy, lo investigo y antes de plasmarlo en código, lo hago a lápiz y papel. Lo hago a lápiz y papel para poder saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo, y ahora sí, una vez que le dé solución, ataco a nivel código. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo ya investigué cómo sacar el IVA. ¿Qué es el IVA? Bueno, pues es el impuesto al valor agregado. Es el impuesto que cada país interpone a esos productos para que el ciudadano los pague, ¿no? Entonces, bueno, si primero nos dice que requerimos 5 productos, pues bueno, yo ya sé que voy a reservar 5 espacios en memoria, pero primero, antes que nada,
voy a declarar la variable precio, porque esto lo vamos a hacer con un bucle. O sea, si son 5, en este caso son 5 productos, pero ¿qué tal si son más? ¿Qué tal si en su ticket de compra el usuario compra 10, 20 o 30 productos? Entonces, declarar 5 variables y asignarle valor a 5 variables, pues ya no me va a servir, porque en el momento mi programa ya no va a ser funcional. Va a ser funcional nada más para 5 productos, pero cuando se compren más, ya no va a ser funcional. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer uso de un ciclo repetitivo, que en este caso es el ciclo for. Entonces, yo voy a declarar una variable que se llame precio y la voy a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque esta variable me va a servir para que el usuario vaya ingresando el precio de cada producto y cada vez que se le pida lo va a ingresar. Ahora, también voy a declarar una variable que se llama, o que se llame precio T, ¿no? Este precio T va a ser también, va a ser como el precio total, ya con el IVA de cada producto. Este precio T, bueno, esta no necesito inicializarla en 0, pero al final también voy a poner un precio final, una variable que se llame precio F. ¿Esto para qué? Para indicarle al usuario cuál es el valor total de la compra, cuál es el valor total del IVA y cuál es el valor total de su compra con IVA. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Una vez que declaro estas 3 variables, voy a declarar mi ciclo for, ¿ok? Les repito, y como lo mencionábamos hace rato, cada persona tiene una forma de pensar distinta. Esto se llama lógica de programación y está bien. Si, por ejemplo, Eliazar termina, o bueno, realiza este programa de otra forma, pero al final le da resultado, al final se saca el precio final con IVA y sin IVA, está perfecto. O al final si Sergio igual nos dice, no, pues es que yo lo hice con un ciclo while, o yo lo hice con un ciclo do while, o yo simplemente lo hice con un switch, adelante. Si se le dio solución al problema, está bien. Esto no significa, yo lo estoy haciendo con un for, pero esto no significa que siempre se tenga que hacer con un for o que todos tengan que pensar así. Todos pensamos de manera distinta, pero reitero, la idea de este curso es desarrollar la lógica de programación, que se aprenda a programar y que se implementen estos conocimientos en la vida laboral. ¿De acuerdo? Entonces por eso comenzamos desde 0, no podemos comenzar con algo más avanzado, porque en realidad tenemos que empezar de ceros. Siempre desde ceros es correcto. Y desde ceros avanzamos rápido, ¿no? En 2 meses la verdad es que aprendemos mucho. El primer módulo de 3 meses hay gente que termina el curso y ya encuentra trabajo. Y luego regresan para tomar el segundo. Pero bueno, lo voy a hacer con el for, ¿sale? Si nosotros sabemos que también estas sentencias iterativas y todo, el while, do, while, switch, for, se explican en el curso un poquito más detalladas. Se hacen muchos ejercicios, se hace mucha práctica hasta que lo aprendan. Se dejan actividades para la casa para que lo aprendan. Ahora, entonces, yo aquí voy a poner, mi for está declarando una variable y que sea igual, que empiece en 0. O bueno, vaya, vamos a decirle que empiece en 1, ¿no? Porque pues son 5 productos. Ahora me está diciendo que bueno, tengo que iterar para que empiece a poner los productos. Yo le voy a poner que i sea menor a, pues vamos a ponerle 6 para que su tope sea 5, ¿no? Y bueno, entonces que i más. Este 6 también lo podemos hacer dinámico, ¿no? Que el usuario nos diga cuántos quieres ingresar y ya, que se pongan 6. Ahorita lo vamos a hacer. Ahora lo que quiero que entendamos es que lo que se va a repetir aquí dentro del for se va a repetir tantas veces esta condición me lo diga. En este caso, esta condición se va a repetir del 1 al 5. Se va a repetir esas veces. ¿De acuerdo? Porque, ¿y qué es lo que vamos a poner? Bueno, pues vamos a poner ingresa el precio del producto y le vamos a poner i, el valor de i. ¿Por qué el valor de i? Porque va a ir aumentando de 1 al 5. Entonces, aquí le va a decir ingresa el valor, el precio del producto 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, y listo, ya casi terminamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a poner que nuestra variable precio, o vaya que mi variable precio va a ser igual a lo que contiene esa variable de entrada. Es decir, no tiene nada, pero mientras vaya iterando va a obtener un valor. Entonces, es lo que contenga esa variable más lo que mi tecla o mi teclado. Ah, ok, ahí está, mi tecla. Entonces es next float, ¿no? Porque creo que las pusimos como float. Ok. ¿Qué significa esto? Cada vez que itere este for, cada vez que dé 5 vueltas, va a guardar el precio en este acumulador. Este es el concepto de acumulador. ¿Qué es un acumulador? Una variable que obtiene un valor
y luego en otra iteración obtiene otro valor, y luego obtiene otro valor, y luego obtiene otro valor, y todos esos valores se suman, se conjuntan en ese acumulador, por eso se llama así. Ahora, dentro de ese, más bien fuera de ese for, yo a mi variable precio t, que bueno, de alguna forma vamos a tomarla como precio total, le voy a decir que precio va a ser 0.16. Y bueno, aquí con esto voy a declarar el IVA. ¿Cuánto es del IVA? ¿Ok? Porque recuerden que el IVA siempre se calcula, si es el 16%, vamos a multiplicar el total por 0.16. Ese residuo nos va a dar lo que va a ser el IVA, el puro IVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer abajo? Yo voy a poner entonces que sea precio, yo había puesto que mi variable se llama, precio F, precio final. Y le voy a decir que precio final es igual a precio T, o el precio total de arriba, es decir, lo que es del IVA, más el precio. ¿Ok? De esta forma, entonces, ya estoy poniendo aquí lo que es el total del precio. ¿Ok? Bueno, ya me dice que queda poco tiempo, pero bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya nada más nos resta imprimir y vamos a explicar un poquito más esa lógica. Vamos a poner el IVA es de, y recuerden que nosotros teníamos una variable que era IVA, entonces es precio T. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más vamos a imprimirle? ¿Qué más vamos a imprimir al usuario? Porque hasta este punto nosotros ya pusimos o ya tenemos el precio total sin IVA, con IVA y lo que es de IVA. ¿Ok? Entonces aquí abajo vamos a poner el precio total sin IVA es de, y entonces aquí voy a mandar llamar a mi variable precio para que ya con el valor que tiene. ¿Ok? Y por último, entonces voy a poner aquí el precio total con IVA es de, y qué variable debería poner aquí. Si alguien vamos siguiendo la secuencia, entonces aquí debo de poner mi precio F, debería de poner, así es como debería de funcionar. Total, ok, aquí voy a poner total. Bueno, ¿cómo es que funciona? Vamos a ver si esto es cierto. Aquí le estamos declarando estas tres variables que nos van a servir a nosotros para poder obtener cada uno de los precios, guardar el precio total y guardar el precio del IVA. En esta parte donde está el for, al usuario le va a aparecer que ingrese los cinco productos, el precio de los 5 productos. El precio de cada producto se va a guardar en esta variable, precio. Esa variable ya tiene el precio total. Entonces, ahora, a nuestra variable precio T le estamos poniendo ese total por 0.16. Con esto nos va a dar un valor del puro IVA. Ahora, a precio final, vamos a ponerle precio T, que es el total de la lista, más el precio de IVA. ¿Ok? Ahorita lo vamos a checar. Y le estamos explicando, el IVA es de tanto, el precio total sin IVA es de tanto, y el precio total con IVA es de tanto. Vamos a ver si esto es cierto y ahorita le damos otra repasada, otra explicación. Si se dan cuenta, aquí abajo en la consola, ahora nos dice, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Ingresa el precio del producto 1, no sé, yo le voy a poner 250. Ahora me pide, ingresa el precio del producto 2, le voy a poner 500. Ingresa el precio del producto 3, no sé, le voy a poner 130. Ingresa el precio del producto 4, no sé, le voy a poner 47. Ingresa el precio del producto 5, le voy a poner 36 pesos. Y miren, si se dan cuenta, sí funcionó. Aquí le estamos diciendo, el IVA es de 154.08 pesos. El precio total sin IVA es de 963.0 pesos. Y el precio total con IVA es de 1,117.0 pesos. Pero vamos a corroborar que esto sea verdad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si el profe no está loco, porque también se equivoca, ¿no? Nos podemos equivocar, nadie es perfecto, pero vamos a ver si esto es verdad. Primero se ingresaron 250, más el precio 2 fue de 500, más el precio 3 fue de 130, más el precio 4 fue de 47, más el precio 5 que fue de 36 pesos. Si yo le doy igual, 963, perfecto, ¿ok? El precio total sin IVA es de 963. Ya vimos, ya lo confirmamos. Ahora, si me dice que el IVA es de 154, pues entonces a ese 963
debo de sumarle lo que voy a pagar de impuestos, que gracias al gobierno es lo que tengo que pagar. Entonces, 963 más 154.08, que es lo que indica ahí, es igual a 1117.08. Si nos damos cuenta, aquí abajo lo menciona, ¿no? Aquí abajo lo corrobora, 1117.08. El precio total con IVA es de 1117.08. Y bueno, ya con esto terminaríamos esta pequeña clase muestra. Como les comento, esto es algo básico, esto es algo muy sencillo, sin embargo es fácil de aprender. Para los que creamos que no es fácil, en realidad es muy fácil de aprender. Y bueno, les comento que los cursos en estas clases que duran 4 horas, de 3 a 4 horas, aquí explicamos de manera continua cómo es que funciona cada palabra, cada letra, cómo es que funciona cada iteración. Todo esto ustedes lo pueden comprender de una manera sencilla, ¿ok? Y mientras estamos trabajando o mientras estamos brindando el curso, ahí mismo ustedes se dan cuenta de respuestas a preguntas que puedan tener. Y en ese momento pueden preguntarle al instructor, pueden incluso, pues sobre todo preguntarle al instructor y pueden resolver sus propios problemas. Ahora vamos a declarar otra variable rápido que sea de tipo entera y que se llame cantidad pro, ¿no? Que haga referencia a la cantidad de productos. Ahora vamos a poner que cantidad pro es igual a mi tecla, o ¿cómo se llama? Así mi tecla. Ajá, es que aquí hay una llave, ahí está. Mi tecla punto nextInt, en este caso nextInt porque es entera. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle cuántos artículos va a meter dentro de este system.pond. Ok, le vamos a poner ingresa la cantidad de productos a calcular. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que ya vamos a hacer dinámicamente S5 o S6, ¿ok? Ya no va a iterar nada más 6 veces, porque como lo mencionábamos al principio, este 6 me limita. Tu programa no funciona solamente con menos de 5 productos o con 5 productos. Pero ¿qué pasa si yo quiero 10? ¿Qué pasa si yo quiero 8? Bueno, con esto ya lo hacemos más didáctico. Y entonces le decimos al usuario que ingrese la cantidad de productos a calcular y lo guardamos en esta variable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar ese 6 por el valor de la variable cantidad pro. ¿De acuerdo? Así, exactamente así. Y vamos a ver entonces ahora cómo funciona. Si yo lo ejecuto, si yo le doy clic aquí con este cambio, daránse cuenta que ahora dice ingresa la cantidad de productos a calcular. Ya no quiero 5, ya quiero más, ya quiero 10, ya quiero 8, ya quiero 7. Bueno, pues voy a ponerle 10, quiero 10 productos. Ingresa al producto 1, 35. Ingresa al producto 2, 50. Y así, 3, producto 4, producto 5, producto 6, producto 7, producto 8, producto 9. ¿De acuerdo? Entonces, ok, bueno, sí, yo aquí le puse 10 y me calculó 9. Ese es un pequeño detalle que tenemos que ver aquí, ¿ok? Porque inicializa en 1. Para ese efecto tendría que inicializar en 0. Pero bueno, todo se puede hacer con programación. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? También podemos calcular. Digo, son muchos productos, pero si con la calculadora verificamos que esto sea verdad, va a ser correcto porque ya lo hicimos anteriormente. Y entonces el programa te dice, el IVA es del 81%. El total sin IVA es de 507 y el total con IVA es de 588. Bueno, me indica Google que ya va a terminar la sesión, ya no es gratis. Les agradezco mucho, los invito a que se inscriban al curso, pidan información y esto sería todo por ahora. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Interactúen en la página, por favor.